Doctor José Félix Onofre Carrillo Chinini tiene 65 años de edad, nacido el 12 de junio de 1953, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral El orden de las sucesiones intestadas en el Código Civil Paraguayo, calificación distinguido, ejercicio de la profesión por más de 30 años, asesor del Consejo de Presidencia de Copaco, ejercicio de la docencia en la Universidad Columbia del Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción, tiene publicaciones y disertaciones. Buen día, doctor José Carrillo. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También informarle que por disposición del Consejo de la Magistratura está prohibido leer directamente sobre los ejes temáticos. Solamente puede utilizar una ayuda a memoria. Adelante, por favor. Buenos días, señor presidente del Consejo, miembros del Consejo, miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados del Paraguay, de la prensa y de todos los presentes. Con profunda satisfacción me presento a dar cumplimiento y tratar de explicar los ejes por los cuales, los ejes temáticos que han determinado, entre ellos el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho, es decir, de cómo se extendería lo del Poder Judicial, que viene a ser uno de los poderes del Estado, en un Estado social de derecho. La República del Paraguay se ha constituido en un Estado social de derecho, precepto constitucional y que ensambla con el Estado de Derecho. Es decir, en el Estado de Derecho rigen o se debe regir por leyes, por una máxima ley, por una prelación de las leyes que vendría a ser la Constitución Nacional, y después vendrían decantándose las demás leyes por orden de importancia. Yo lo considero trascendental esta influencia del Poder Judicial para que pueda influir en nuestra sociedad, porque si no existe justicia, entonces difícilmente todos los organismos del Estado podría, o la misma sociedad, prosperar. Ahí reinaría el desorden, el caos. Solamente que el Poder Judicial, si bien Platón la consideraba la mayor virtud o la virtud de todas las demás, y este estado social en el cual establece de que y se preocupa en que los costes sociales sean distribuidos para que puedan llegar a las clases minoritarias, a los menos favorecidos, a los desprotegidos, y combatir con esa forma, una forma de combatir a la pobreza, si bien es muy difícil erradicarla, pero por lo menos combatirla y amenguar la gran diferencia social existente a través del Estado de Derecho, la aplicación de la normativa jurídica. En cuanto a la percepción mía personal acerca de la administración de justicia, es bastante dolorosa, temerosa, por las grandes influencias que ha ejercido este poder del Estado, y eso es de conocimiento público, nacional e internacional, que compromete gravemente a nuestra nación en el concierto de las naciones libres. Yo sueño con que el poder, la justicia, la administración de la justicia paraguaya vaya en aumento en el sentido de su calidad, en la profesionalidad de los que administran y en la honestidad de los que administran. Que no se digan por ahí que algún escritor escriba algo referente de que entran pobres y salen ricos.
De allí entonces de que creo que lamentablemente nuestra administración de justicia en el pasado ha sufrido muchísimos percances. Ahora yo veo una nueva fe, una nueva esperanza. Yo soy cristiano, creo en Jesús y creo en lo bueno, y que se va mejorando y se existe la voluntad de hacerla cada vez mejor. Pero para eso se requieren hombres capaces, probos, que no estén inmersos en el consumismo, en el materialismo económico que destruye a la humanidad y perjudica muchísimo a la sociedad. En cuanto a mi compromiso personal, en caso de llegar al Poder Judicial, yo quisiera mencionar en primer lugar la honestidad. Si un hombre no es honesto, si un hombre no está conforme con lo que percibe, entonces como funcionario del Estado en el Poder Judicial, pues que se dedique a otra actividad. Y además no comparto el hecho de que si bien el Poder Judicial debe ser capacitado constantemente, hay ciertas personas, ciertos individuos, ciertos magistrados, de que uno a hora de su despacho va y golpea y dice, no se encuentra. ¿Por qué? Porque está ejerciendo la cátedra. Ejercer la cátedra en horas de trabajo es una ignominia. No. Eso es para darse un lustro, una cosa de fachada. No, la función principal a mi criterio del juez es la jurisdicción, administrar justicia, ¿verdad? Si es posible, como decía Ulpiano, vivir honestamente, no dar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Entonces, la honestidad y la transparencia. La transparencia, yo nunca quiero ocultar mi trabajo, la transparencia de lo que realice o de lo que no realice, ¿verdad? No encubrirme, porque hay mucha gente que se cubren de apariencia y sin embargo, si no son ellos, son el nepotismo reinante que descalifica gravemente al Paraguay. Conste que, reitero, últimamente ha subido muchísimo la estima y la esperanza que goza en el concierto de las Naciones Libres del Paraguay por esperar la renovación de esta justicia y que sea realmente pronta y barata, dinámica, porque si no llega ahora la justicia, ¿de qué sirve? ¿Y cómo combatir la mora? Y bueno, existen procesos muy atrasados. Eso se deberían los mecanismos necesarios para que se agilicen. Una vez fui a pedirle al juez un expediente y dictó, al hablar con él me dijo, bueno, yo lo voy a proveer inmediatamente. Realmente el juez de primera instancia proveyó esa providencia en 24 horas, se me notificó y tardaron 15 días o cerca de 14 días entre ese margen en llevar el expediente a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque no tenían una persona o no tienen quien lleve el transporte. Me hubiesen contado a mí, entonces yo le llevaba a la secretaria, le llevaba a la mujer y no me perdía 2 semanas de plazo. En fin, no quisiera ya extenderme y cumplir estrictamente lo prescripto. Tiene 2 minutos, doctor. ¿Cómo? Tiene 2 minutos, 2 minutos tiene todavía. Sí, y quisiera decirle de que el Poder Judicial es el custodio, mandato constitucional, el custodio de la Constitución Nacional, la cumple, la hace cumplir y espero que elija los mejores hombres para el bien del Paraguay y que el sacrificio del mariscal Francisco Solano López Carrillo a orillas de Aquidauán-Ñuble no sea en balde. Y yo creo que no va a ser. Tarde o temprano va a venir la justicia en el Paraguay, como vino en Francia, en la Francia revolucionaria de 1889, que duró 4 años después, pero llegó la justicia, ¿verdad? O como también llegó la justicia a los zares después de 300 años de haber mandado en la Rusia Santa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Doctor, buenos días.
Usted al final de su exposición habló de la mora, del problema de la mora judicial, y que incluso a usted le afectó personalmente, que perdió 2 semanas cuando que podía hacerlo de otra manera. La consulta es la siguiente: el expediente electrónico que se está empezando a implementar, ¿considera que efectivamente ayudaría a, no digo a eliminar, pero a disminuir considerablemente la mora? Yo categóricamente, doctora, lamentablemente no le podría decir, no tengo unas estadísticas, pero mucha gente tiene problemas. Me he encontrado con profesionales, hombres y mujeres, que vienen y recurren: hoy me vence el plazo y acá no me llegó, acá tengo problemas, esto no entra, ¿verdad? Es que todavía no estamos muy mecanizados, y tampoco tanto los oficiales que atienden allí, los encargados, como los abogados profesionales, ¿verdad? No tenemos el dominio, por tal es así que a veces entonces yo mismo recurro a los mismos funcionarios. Hay un muchacho allá arriba en el 8º piso de lo civil, que ahí funcionan, ¿verdad? Y en la cual te ayudan también en mesa de entrada, pero no soy solo yo, hay muchísimos profesionales que ocurren así. Gracias, doctor. Otra pregunta es sobre el tema, habla usted que en el Estado social de derecho, los costes sociales, específicamente dijo costes sociales, son distribuidos de una manera equitativa. Esa es la diferencia que yo entendí, usted mencionaba, entre solo el Estado de Derecho y el Estado social de derecho. Si los costes sociales. Costes sociales, sí. O sea, que yo interpreté sí, que lo que usted quiso decir es que el Estado se hace responsable de suplir esas carencias. No, el Estado social de derecho, el Estado social busca de que esa es combatir la desigualdad. Sí. Y el Poder Judicial tiene asignado el 3% del presupuesto general de gasto de la nación a ese fin, una suma bastante abultada, ¿verdad? Está en la distribución de tal forma de que no le llegue el aumento a las clases más beneficiadas, es decir, a aquellos, por decir así, magistrados que ganan mucho más y no a los que ganan menos. Un ejemplo, por ejemplo, del coste social que beneficia a todos es que al funcionario judicial o a algún miembro del Poder Judicial le dan una tarjeta de asistencia médica gratuita para su hijo, para su señora, ¿verdad? Es una forma de extender a otra persona, ¿verdad? Ahora, que eso llegue a las clases más carenciadas, a los más necesitados, eso sería un logro y llegaríamos a una justicia mucho más perfecta. O sea, doctor, que para usted uno de los valores fundamentales de un Estado social de derecho es la igualdad. Y la Constitución Nacional, sí, claro, habla de la igualdad. La Constitución Nacional habla de la justicia, ¿verdad? Y es una justicia aristotélica, ¿verdad? De que el que tiene más, tribute más, el que tiene menos, menos. Así lo decía Aristóteles, fíjese cuántos siglos antes. Gracias, doctor. A usted. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe. Buen día, doctor. Usted habló en cuanto a la percepción que tiene del Poder Judicial, que tiene una percepción dolorosa, temerosa, sin hacer mayor hincapié, pero cuando habla de su compromiso personal, pone énfasis en la honestidad y transparencia. O sea, esa honestidad y transparencia de llegar a la Corte no solamente debe ser suya, sino de los integrantes del Poder Judicial. ¿Qué medidas adoptaría para asegurar esa honestidad y transparencia? Yo creo que con el diálogo sincero. Tal vez un miembro de la Corte no tenga el suficiente tiempo, pero puede delegar funciones a personas honestas, destacables, honorables, para
instruirle o sensibilizarla. Yo tuve la ocasión de irme a la fiscalía, donde estaban muchas fiscales, y fui justamente para saludar a una amiga a quien saludé y a otra le saludé como para decirle si no quería adquirir, y me contestó en una forma, siendo una muchacha hermosa, teniendo los dones que Dios le dio, en forma desagradable, despectiva y sin ninguna consideración. Eso, por ejemplo, para mí rebaja la actitud del Poder Judicial, rebaja la actitud del quien ejerce la titularidad del Ministerio Público. Eso no debería de ocurrir, eso no puede ser, es inadmisible, pero ocurre, la verdad de los hechos ocurre. Últimamente yo desde el inicio me inicié como pasillero, he aprendido mucho. Hoy en día no soy más pasillero, gracias a Dios, hago dictámenes y tengo la satisfacción de elegir los trabajos que puedo ejercer la profesión, para ejercer la profesión, porque muchas personas se desgastan e incluso pierden la vida. Tengo amigos que han perdido la vida, muchísimos, en el ejercicio de la profesión por falta de atención adecuada y la educación que corresponde a un funcionario del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Tenemos preguntas del auditorio, doctor Carrillo. ¿Está de acuerdo con que la huelga judicial sea instrumentada desde el Poder Judicial a los efectos de presionar al Congreso para la aprobación del presupuesto? Si me repite, por favor. ¿Está de acuerdo con que la huelga judicial sea instrumentada desde el Poder Judicial a los efectos de presión al Congreso para la aprobación del presupuesto? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Existen otros mecanismos, existe el diálogo, existen los encuentros. Eso se podría solucionar en una mesa de diálogo fraterno. Cada uno pone su posición, pero llegar a posiciones extremas, tratando de incitar y provocar la atención, tal vez merecida o tal vez inmerecida, pero eso conduce a otra cuestión social que podría ser imitada por otras instituciones sin que tengan razón. Yo creo que con una mesa de diálogo, con buenas personas, con buenos ciudadanos honestos y dedicados al bien común, que piensen realmente en el Paraguay eterno, se podría solucionar. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de las tasas judiciales, teniendo en cuenta que el acceso a la justicia es un derecho humano y que los artículos 15 y 16 de la Constitución delega al Estado la administración de justicia, todo ello enmarcado por el artículo 47, inciso 2 de la Constitución? Sobre las tasas, dijo, ¿se puede repetir? ¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de las tasas judiciales? Yo creo que corresponden las tasas judiciales. Si al menos su destino va a ser destinada, valga la redundancia, al bien común y no va a derivarse o irse a otro caudal, a otro canal, creo que se podrían pagar las tasas. En todo caso, podría disminuirse el monto, la cantidad, pero no eliminarlas. Acaba de llegar, doctor, una denuncia a través del correo del Consejo de la Magistratura que hace referencia a su persona. Yo le voy a dar lectura. Si usted considera responder, puede hacerlo. O de lo contrario, le vamos a correr traslado y puede tomarse el tiempo. 29 de octubre de 2018, 8:46 de la mañana. Mensaje. El doctor José Félix Carrillo Eschinini tiene una denuncia por violencia doméstica contra su hermana, Margarita Carrillo de Rodríguez, sustanciada ante el Juzgado de Paz de Recoleta,
Jueza Natalia Guadalupe Garcete, Secretaría 1. Hasta la fecha sin resolución. Tiene otras 2 denuncias ante la Comisaría 18 Metropolitana, de fechas 3 y 10 de noviembre. Me imagino que debe ser 2017 porque acá habla de 2018, pero todavía no. Atropello de domicilio laboral a la señora Blanca Casco, su inquilina, en Agroganadera. Cito en Teniente Fariña, casi Estados Unidos. Esa es la denuncia, doctor, que llegó al correo del Consejo. Si usted quiere referirse a la ciudadanía, está habilitado. Sí. Lamento esta actitud, ¿verdad? Pero es cierto, hubo un desencuentro con mi hermana porque tengo una propiedad que me corresponde y me pertenece. Yo arrimé los títulos de propiedad, hice una partición y me corresponde esa propiedad que es de mi madre. Tengo todos los instrumentos y además esa denuncia aún no se ha resuelto. Hace más de un año no se ha resuelto. Ahora, la segunda no es cierto, totalmente infundada. Yo podría tomar las medidas necesarias de urgente, pero no quiero darle la importancia que sea necesaria, porque es traída de los pelos, es alguien que quiere desacreditar, es la envidia, es la falta de educación, de reconocer los favores. Muchas veces dicen, hay un refrán que dice, haz el bien y no mires a quién, pero sin embargo la leyenda siguiente es, haz el bien pero mira a quién, porque el leñador fue al bosque y estaba una víbora atascada por un tronco. Él sacó el tronco para liberarla a la serpiente y la serpiente en pago le mordió. Eso sería el segundo caso, ¿verdad? Y resulta que el inicio de la primera fue porque en la casa de mi madre, de acuerdo a la partición, me corresponde en propiedad. Yo tengo todos los títulos necesarios para acreditar y sin embargo el esposo de mi hermana ocupaba ese espacio. Yo le dije, si no saca su auto donde yo debería de guardar mi auto, iba a presentar una nota a la Corte Suprema de Justicia pidiendo a quién le corresponde ese número y matrícula del magistrado. Y entonces tuvieron que sacar. Entonces sí que tuvieron que sacar, ¿verdad? Pero previa advertencia que iba a denunciar o iba a solicitar a la Corte que me informe el número de la placa que correspondía y que ocupaba mi legítima propiedad. Y eso yo lo he consultado con los estudios de abogados, porque no me inscribí en cuestiones personales, sino que recurrí a un estudio jurídico muy responsable, en la cual la redacción de los textos es demasiado claro. Así que yo me siento muy tranquilo, muy honesto, creo en Dios, creo en la Virgen, y creo en la justicia, que tarde o temprano llega. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera. Doctor Carrillo, en caso de llegar a ser ministro de Corte, ¿cuál sería su propuesta dentro de lo que sería la reforma en lo contencioso administrativo? Como usted sabe, tenemos Tribunal de Cuentas, Tribunal Contencioso y luego la Corte, que diríamos son 2 instancias, por decirlo así. ¿Cuál sería su propuesta? ¿O ve eventualmente una reforma o considera innecesario, diríamos, profundizar ese ámbito, esa jurisdicción contenciosa administrativa en este momento? Ministro, no se puede dejar de lado un problema que atañe al Poder Judicial y ver los mecanismos, ver todas las formas de, si es necesario ampliar la sala, se amplía, si es necesario ver la forma de eliminar los procesos si hay acumulación, ver un sistema de que se evite
la introducción de expedientes que vienen a dilatar y no a producir una más agilidad en la administración de la justicia. No, al contrario, le dedicaría el tiempo necesario, suficiente, pero no como alguien dijo, voy a trabajar 20 horas, eso no. Solamente Luis XIV era un hombre extraordinario, trabajaba 16 horas por día. Yo considero de que si bien un hombre trabaja, pero más que Luis XIV, 16 horas, el Estado se mueve, el Estado soy yo. No, es imposible que un hombre trabaje más de 14 horas. Además, en cierta forma, considero de que los miembros del Poder Judicial deberían de cesar sus funciones a los 70 años, no a los 75 años. ¿Por qué? Por la responsabilidad que entraña y por el deterioro cada vez más grande de la edad. A eso no le va a gustar mucho, pero pueden pedir, por algo se habrá establecido eso. Pero ese es mi criterio, que un hombre está lúcido, está fuerte hasta los 70 años. Más aún, después, resolver las cuestiones importantísimas que hacen al Estado, a la justicia, ¿verdad? Es de mucha responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Carrillo. Buenos días. En su exposición señalaba experiencias ingratas de repente en el ejercicio de la profesión. Señalaba aspectos de la falta de transparencia, corrupción, morosidad, denigración de pronto de los colegas quienes ejercen la profesión. ¿Qué alternativas ve para poder en alguna medida lograr una suerte de equilibrio en ese sentido para quienes ejercen la profesión de manera digna y también contribuir para exigir mejorar el servicio, la atención a los colegas? ¿No sería una alternativa la ley de colegiación para que se logre que el gremio tenga un poco más de fuerza, no estar tan atomizado como está en la actualidad? ¿Cuál sería la alternativa y si la ley de colegiación podría ayudar en algo para mejorar el sistema, Yo doctor? creo que las alternativas se están tomando, que el superior gobierno está obrando conforme y se ha avanzado muchísimo. Y en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos vio con mucha simpatía todo lo que se hizo en tan poco, en tan breve plazo. ¿Y para qué vamos a hablar de eso, verdad? Si sabe, toda la prensa sabe. La prensa televisiva, radial, todos los medios sociales sabe. Es un país pequeño y todos saben quiénes metieron la mano en la lata y quiénes no, y quiénes se jactan de honestos y se pasean grandes, ¿verdad? Yo estuve hace años en el Uruguay. El auto más caro que usaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia era un Nissan Sentra, ese era el lujo. Acá no, acá se gasta fortunas tienen en ese gasto, ¿verdad? Y así no se puede hacer, hay que ahorrar y ahorrar, ¿para qué? Para que se pueda desarrollar el país. Acá mucha gente usa el carro para lucirse a sí mismo. ¿Acaso un miembro del Consejo no estaba ofreciendo un auto en venta una vez en el mismo consejo, enfrente mismo del Consejo? Eso es un historial del Consejo. Además, la influencia política en el Consejo fue extraordinaria. Ahora y siempre fue. Ahora no sé, pero hace tiempo es así, categórico, radical. Si mi tatarabuelo no tuvo muy miedo a morir en la orilla de aquí de Abannewi, por decir esto, ¿yo por qué voy a tener miedo? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor José Félix. Con esto damos por terminada su exposición. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga a todos los presentes. Gracias, doctor.